La entrevista con Enrique de la Madrid. Sota Caballo Rey, Fernando Antonio Herrera Martínez. Sin más preámbulos, No, entramos en no, materia. te agradezco Se mucho, te dice que agradezco un mucho. país para ser exitoso debe tener tres cosas. Su gente, México tiene 130 millones de habitantes, habilidosos, inteligentes, ingeniosos. Tiene un territorio de 2 millones de kilómetros cuadrados, ricos por arriba, ricos por abajo, dos océanos, dos mares y un golfo. Y un buen gobierno. ¿Por qué este país no es exitoso, Enrique, teniendo tanto? Bueno, primero porque, a ver, creo que primero agradecer la oportunidad de platicar. Primero, yo creo que somos un país que tienes toda la razón. Tendríamos que ser más, un país más rico, tendríamos que ser ya a estas alturas un país más parejo. Eh, y yo te diría varias cosas. A ver, una simplificando. Creo que México durante muchos años tuvo un crecimiento de la población excesivo, exagerado, y que no nos permitió generar la riqueza suficiente para estar a la altura del crecimiento de esa población. Hay que recordar que México crecía, hubo años donde la población crecía al 3,5%. Entonces, fíjate, son más niños, son más preescolares, son más primarias, son más secundarias, son más preparatorias, más universidades. Entonces, yo creo que el crecimiento de la población durante muchos años tan exagerado nos impidió generar un mayor bienestar. Eso es algo que ya ahorita estamos en un mejor momento de aprovecharlo. La otra, es un México muy desigual también de origen, muy desigual. El nivel de educación, de preparación, de desarrollo en el sur es muy desigual con respecto al del norte. Entonces somos un país muy desigual. Déjame te Y pregunto a propósito de eso. Norte y se, sur pareciera que no tienen nada en común. Si vamos al fútbol, cantamos Cielito Lindo. Más allá de eso, no veo mucha conexión entre norte y sur. ¿Por qué, Enrique? bueno, pues porque en el fondo sí somos poblaciones diferentes, tenemos una composición de origen diferente, tenemos probablemente historias diferentes, aunque seamos mexicanos y hablemos el mismo idioma. Y yo creo que es mejor reconocerlo y a partir de reconocer esas diferencias, pues trabajar en reducirlas. También cuando yo platico con mucha gente, sobre todo del norte, les digo, oiga, nos tenemos que preocupar por lo que pasa en el sur, porque si el sur no se desarrolla más, pero sin embargo acaba votando por gobiernos de tendencias populistas, pues también te afecta aquí en el norte. Entonces, tú no puedes vivir en el norte aislado de lo que pasa en el sur, porque somos un mismo país y las políticas nacionales nos afectan a todos por igual. Entonces, creo que también tenemos que ir y conversar sobre también cómo son y cómo quieren ser. Y dentro de ese cómo quieren ser, pues tratar de generar las mejores condiciones, porque igual y tampoco todos tenemos las mismas aspiraciones de desarrollo, no todos tenemos las mismas aspiraciones de bienes, pero yo sí lo que creo es que sí deberíamos de tener cuando menos mínimos de bienestar para todos. O sea, es inaceptable la pobreza extrema, es inaceptable el hambre. Hay que generar conciencia que en los primeros 5 años de vida de un niño es donde se genera prácticamente su destino, pero igual y no todos tenemos que ser igual, ni tenemos las mismas aspiraciones de modernidad, ni de industrialización. Bueno, entonces reconozcamos en qué no somos iguales, pero qué mínimos sí tendríamos que alcanzar. Enrique, de llegar a ser presidente del país, ¿el gobierno debe producir o debe ser un facilitador? Yo tiendo a pensar que el gobierno tiene que ser más bien un facilitador, alguien que genere las condiciones, que genere el estado de derecho necesario, que también cree mecanismos para evitar la concentración de la riqueza, los monopolios. Pero en general, yo tiendo a pensar que al que le toca generar los empleos, los negocios, es al sector privado, pero con un gobierno que sea, que le ayude a diferentes actividades a desarrollar su potencial. Me explico. A ver, ¿qué necesitamos en el turismo para que crezca más? ¿Y qué obstáculos estamos hoy día encontrando? Bueno, pues hay que eliminar esos obstáculos para que el turismo crezca más, genere más empleos y pague mejor. ¿Cómo le hacemos para desarrollar más el sector agropecuario? ¿Qué obstáculos estamos enfrentando? Digo, ejemplos. Oye, carreteras, problemas de fertilizantes, falta de asesoría técnica, mercados. Bueno, vamos a trabajar juntos, pero tú, sector privado, tú eres el que lo vas a producir, pero vas a cumplir ciertas reglas mínimas. Y así sector por sector. El problema es cuando el gobierno no hace ni una ni otra bien.
Y yo creo que, por ejemplo, el gobierno en este tema de concentrar su obsesión en el sector energético, está dejando pasar la oportunidad de que haya miles de millones de dólares y de pesos de inversión en un sector que el gobierno mexicano no lo tiene y que además no se justifica que le metamos dinero a Pemex a cambio de no tener hospitales y de no tener doctores O y de sea, no ni tener Pemex enfermeras. ni Comisión Federal son excepciones para la seguridad del Estado mexicano. Pues es que, a ver, la seguridad del Estado mexicano está en que los mexicanos podamos prosperar y vivir bien. Esta idea de que la soberanía de un país está basada en que el gobierno sea dueño de los medios de producción es viejísima, no sirve. Tú lo que necesitas es un Estado regulador que evite los excesos, que evite los monopolios de las Pero son empresas. malos administradores. Bueno, te voy a decir por qué. Y no es que un funcionario público sea menos capaz que un funcionario del sector privado. Yo he trabajado en el sector público y en el sector privado y no me considero incapaz. Pero los incentivos no están puestos. Voy a ver si me explico. Si tú trabajaras en una empresa privada, lo primero que te pondrías a pensar es si necesitas a todo el número de trabajadores que hoy tienes en Pemex. Sí, te preguntarías, oye, todos los trabajadores que tenemos en Pemex se justifican, los necesitamos. Si tú estuvieras en un sector privado, tú dirías, pues no los necesito. Pero si tú eres en el gobierno, tú no tienes los incentivos para meterte en un pleito con los trabajadores porque no te van a pagar más por meterte en el pleito. No vas a tener un bono de desempeño por haberte metido en el pleito. Entonces no tienes incentivos como servidor. Entonces, el gobierno manejando empresas, mientras no tenga las mismas reglas del juego que una empresa, va a ser un peor empresario. A ver, si lo quieres poner Correcto. así, así la pongo. Un funcionario público que quiera ser empresario, pero que no tiene los incentivos de ser empresario, va a ser un muy mal empresario. ¿Y sabes quién pierde ahí? El accionista, que es el pueblo mexicano. Porque el accionista de Pemex somos los mexicanos. Los accionistas de la CFE somos los mexicanos. Pero entonces nunca tenemos nada que opinar sobre esas empresas y nos dan a tole con el dedo diciéndonos que es nuestro. ¿Cuándo has opinado tú sobre el número de trabajadores? ¿Cuándo has opinado tú sobre las pensiones de los que trabajan ahí? ¿Cuándo has opinado tú que puede un trabajador jubilarse a los 45 años de la CFE? Les devolvieron prestaciones. Y tú que eres el accionista, ¿alguna vez te preguntaron en una junta de accionistas si te parecía buena idea eso? A mí nunca. Bueno, entonces la respuesta es, al gobierno no le toca ser empresario, le toca generar las condiciones y sobre todo cobrar bien los impuestos e invertir en educación, en salud y en Estado de Derecho. Sí, para mí básico lo que dices. Cambiando un poquito el tema, ¿cómo crees que debería ser el proceso? ¿Tú tienes claro qué fue lo que firmaron y cómo debe ser ese proceso? A ver, yo creo que tengo claro qué fue lo que firmaron y también tengo claro que algunas de las cosas que algunos interpretaron no son viables y por eso las tenemos que corregir. Ahí va el comentario. ¿Qué se firmó? Se firmó que el Estado de México y Coahuila lo va a encabezar una priista y un priista, ¿sí? Y vamos en alianza. O sea, vamos juntos en el Estado de México y en Coahuila. A cambio de eso, entonces el PAN va a conducir el proceso de selección en la Ciudad de México y en la presidencial y va a siglar, por decirlo así, va a poner su marca, va a conducir. Pero eso no quiere decir, primero, que ya se le dio al PAN la candidatura de la Ciudad de México y la presidencial. No, eso no. Y segundo, mi observación, ahí sí respetuosa, y lo he platicado con el PAN, a los del PAN yo les digo que tienen la extraordinaria oportunidad de conducir un proceso que sea democrático, que sea equitativo y que sea lo más ciudadano posible. No sería razonable pensar que nos vamos a meter a una competencia con las reglas que hoy tiene el PAN, que claramente no serían justas para personas que no somos miembros del PAN. Entonces es como de lógica. No me parece tampoco justo pensar que pudiera ser un procedimiento que no sea ciudadano, donde los ciudadanos no lo sientan como propio, porque esta es una elección que tiene que ser muy ciudadana. Pero para que volver a ratificar, quien va a conducir, quien va de alguna manera a buscar estas reglas, sí es el PAN, lo cual no quiere decir que sea con las reglas que hoy tiene el PAN, porque para algo nuevo, pues tiene que haber procedimientos nuevos. Y es la primera vez en México que vamos a conducir un proceso de esta naturaleza en los que participamos el PAN y el PRI como partidos antagónicos en una alianza. Entonces, algo nuevo requiere algo extraordinario. Sí, ¿tú cómo te ves, Enrique?
como un aspirante partidista o de la sociedad, porque ha sido la sociedad quien te ha estado promoviendo más que un partido. Bueno, antes que nada, porque mi primera militancia es ser mexicano. Y esa es la militancia que tengo por arriba de todas. Esa es mi primera militancia, eso es lo que me mueve, lo que me motiva y lo que me hace luchar por tener un país mucho mejor que el que tenemos hoy. Después de eso, soy ciudadano, soy una persona que le interesan los temas de la ciudadanía antes que las camisetas. Sí. La tercera, soy padre de familia. Tengo una perspectiva del país también a partir de ser un padre de una familia, porque me preocupa lo mismo que le preocupan a los padres de familia, sus hijos. O sea, yo quiero tener un mejor México para que mis hijos tengan futuro. Y ya después, entonces podemos entrar y dices, oye, ¿militas en algún partido? Sí, he militado, milito en el PRI, pero no me define, eso no me define. Y dos, incluso dentro del PRI habemos diferentes perfiles. Y Claro. yo estoy en este perfil de mexicanos que creemos en la capacidad, en la honestidad y en que podemos ir por un México mejor. Entonces, mexicano, ciudadano, padre de familia y milito en un partido. Es tiempo de la sociedad, Enrique, y la sociedad debe participar tanto en la selección del candidato o candidata y los candidatos o candidatas tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores en 2024. A ver, es tiempo de la sociedad por muchas razones. Primero, en el mundo entero, y México no es la excepción, los ciudadanos no están confiando en los partidos políticos como quisiéramos. Pues porque, por muchas razones, no creen que la democracia esté dando los resultados que quisieran, porque también a veces hay ejemplos muy malos que no ayudan al prestigio de los partidos. Pero entonces yo siempre digo, si no les gusta lo que ven en los partidos, pues entonces como ciudadano te tienes que meter más, porque lo que no vale es criticar a la política y tú como ciudadano no cubrir ese hueco, no hacer eso que te toca. Entonces yo veo a una ciudadanía que está más consciente, que participa más, que está inquieta y luego lo que no sabe es cómo participar. Pero yo sí los veo puestos y prendidos y muy preocupados. Con los mexicanos que yo platico, mexicanos y mexicanas, muy preocupados, muy agobiados del México que ven venir o que pudiera venir. Y yo más bien trato de girarles y les digo, ¿por qué no mejor ves el México que podemos construir? ¿Por qué no mejor te imaginas este México de progreso, de prosperidad, de seguridad para tus hijos, de una economía que crezca, que genere empleos? Ese México está en nuestras manos y yo sí creo que son tiempos de los ciudadanos. Y si los ciudadanos no se entusiasman con el proceso electoral, no se entusiasman con la selección de los candidatos, no van a participar y entonces no tendríamos éxito en esta labor en la cual muchos estamos involucrados. Son tiempos fundamentalmente de los ciudadanos. Yo he postulado en muchas columnas que además de coalición en el gobierno, tiene que haber transición política. ¿Cómo puede hacerse esto? Tal vez valdría la pena traer a la memoria algo de lo que hizo Adolfo Suárez en 4 años en España. Pues sí, yo creo que México sí está en una transición, pero parece que con el riesgo de un retroceso. A ver, y me explico. México no necesita más presidencialismo, no, al revés, México necesita más municipios, más gobierno municipal, más Estado, más ciudadanía, un sector empresarial más comprometido, socialmente hablando, y entonces estamos como en un riesgo de involución donde parece que lo que alguien quiere es otra vez la restauración de una monarquía, el gobierno de una sola persona. Y ya si dices, bueno, se pusieron generosos, el gobierno de una sola visión, otra vez un partido hegemónico. Bueno, pues ese ya tuvimos y cumplió su misión. Y en su momento fue debatible, pero creo yo que cumplió una misión. Esta visión hegemónica y unipersonal no aplica en el mundo de hoy, no sirve en el mundo de hoy, no se estorba en el mundo de hoy. Entonces, lo que necesitamos es ir, trascender esta tentación de otra vez buscar un tlatoani, buscar, trascender deseo todavía de muchos mexicanos de buscar un caudillo y más bien asumirnos cada uno como un líder, como un ciudadano independiente con dignidad. Seamos mexicanos dignos y no que abusando de la pobreza de la gente
caigamos en estas cosas de, bueno, a ver, intercambio dádivas por tus votos. Entonces, ahora, cómo lo vamos a lograr? Solamente lo podríamos lograr con una coalición de partidos que podamos vencer a esta visión unipersonal y formando un gobierno de coalición, como le hacen en Europa. ¿Cómo le hacen en Europa? Cuando un partido político no le alcanza para ganar la mayoría y no alcanza para ganar el gobierno, se voltea con otros partidos que también compitieron y se juntan en aquellas cosas que son comunes y hacen un gobierno de coalición. Y dice, mira, yo soy el primer ministro, pero a este partido le toca el Ministerio de Hacienda y le toca el de Defensa y a los de allá les toca el Medio Ambiente. Y también invitas a ciudadanos y ciudadanas destacadas. No es un reparto del poder de los políticos, eso es bien importante. Es el reparto del poder entre los ciudadanos también para ir a una meta. ¿Qué pasa en otros países? Hay segunda vuelta. Está en Colombia, está en Brasil, también está en Francia, pero también está también aquí en América Latina. Bueno, ¿qué pasa cuando no gana alguien la mayoría absoluta y no gana la presidencia? Se van a una segunda vuelta, el primero y segundo lugar, y hacen lo mismo. Entonces, fíjate lo que yo estoy diciendo. Como no tenemos un gobierno parlamentario ni tenemos un régimen de segunda vuelta, nos tenemos que unir en esta única vuelta que tenemos, los partidos distintos al gobierno. ¿Y qué estaríamos inaugurando en 2 años? Un gobierno de coalición. Cero el rollo del caudillo, cero el rollo de la visión hegemónica del mundo, en un mundo plural. No sé qué tan corta sería la transición porque te voy a poner un ejemplo y quizá con esto me voy a explicar. En Chile, para salir de la dictadura, tuvieron que unirse desde los partidos de la extrema izquierda hasta la extrema derecha para sacar a Pinochet del poder. Y se unieron ¿por cuánto tiempo? Pues como por 15 años o 20. Ajá. Mi reflexión es, en México, para evitar caer en la dictadura, nos tenemos que unir. Y creo que mi reflexión es que probablemente no sea nada más para un sexenio, porque tenemos que darle estabilidad al arreglo. Y tenemos que mandar la señal de que no es para este evento, sino que queremos una visión de más largo plazo. Entonces, no sé si es de transición o ya es un nuevo modelo en el que podríamos gobernar por varios años para también darle estabilidad al arreglo. Un rumbo que genere crecimiento económico, empleo, mejores salarios. Un rumbo que vuelva a dirigirnos hacia un país con más orden, con seguridad, con Estado de Derecho. Un rumbo donde podamos volver a sentar las bases de un sistema educativo que funcione, que sea moderno, que sea adecuado para los tiempos. Un sistema de salud que te atiende. No se resuelven todos los problemas, pero simplemente encauzar empieza a resolver muchos de los problemas. Y por eso digo que pudiera ser que la alianza tenga que ser de más largo plazo para garantizar esa visión de continuidad. Porque sí, o sea, lo que no nos puede pasar es 6 años tomamos ese rumbo y luego volviera a cambiar. Ahora, ¿qué determinaría que cambie o no? Pues en gran medida también los resultados. Si fuéramos dando resultados positivos y se ve que hay inversión y se ve que hay empleo y se ve que hay más seguridad y se ve que hay más justicia y que hay más dignidad, bueno, pues tendríamos una mejor historia que contar para decir, seguimos. Entonces, pues esa es nuestra tarea. Ahora, la segunda, 2 comentarios. Cuando menos en varios temas, durante los últimos, yo diría, 30 años, y ya digo 30, ha habido continuidad en ciertas cosas entre los gobiernos priistas y panistas. Voy a poner la más obvia, el Tratado de Libre Comercio. O sea, una decisión que empezó a mediados de los 80. Bueno, esa ha tenido toda la continuidad hasta que llegó este gobierno. Pero fíjate qué maravilla del TLC, que ni con este gobierno lo han podido deshacer. O sea, cuando hacemos cosas bien hechas los mexicanos, aunque llegue un mal gobierno, no las puede deshacer. El año pasado alcanzamos más de 500,000 millones de dólares de exportación en los mexicanos. Tú me dirás que tiene que ver algo con este gobierno, es a pesar de este gobierno. ¿Y por qué estamos exportando? Porque tenemos un TLC, que voy a decir algo que les va a molestar mucho, pero lo único que funciona de este gobierno es lo que hicieron los anteriores. Una pregunta sorpresa por último. ¿Fue paso atrás o paso de costado el de Cuauhtémoc? No lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Tú cómo lo ves? No lo sé, yo todavía estoy analizando incluso la propia
propuestas. Yo estoy abierto y yo creo que es tarea de todos nosotros contribuir a una visión de país y eso me parece que es legítimo. Pero al final del día serán los partidos políticos y los que logremos ser los aspirantes los que vamos a encabezar las propuestas ante el país. Todo mundo tiene derecho y tenemos todos derecho a contribuir a una visión, pero no vayamos a confundir al público. Al final del día hay elecciones y los partidos políticos postularán candidatos y propuestas. Vamos a nutrirnos de esas propuestas y es legítimo y así debe ser. Mejor más propuestas que menos. Pero no vaya a haber confusión, ¿eh? Por quien se vota al final del día es por un partido y por un candidato. Y por eso es necesario que ahora los partidos entiendan que es tiempo de la sociedad y que sus siglas son requeridas. De lo contrario, la sociedad podría ir sola. Sí. A ver, yo coincido que el desempeño del gobierno ha sido terrible. Fíjate lo que me dijo alguien, no lo voy a citar, pero fíjate lo que me dijo. Tienen todos los defectos de los anteriores y más, y ninguna de sus virtudes. Todos los defectos de los anteriores y más, y ninguna de sus virtudes. Así no podríamos seguir, así no podemos seguir, porque los Sí, problemas del país son tan profundos, tan graves, pero también las oportunidades son tan grandes. Tienen una visión vieja para un mundo diferente, y por lo mismo, pues no da. Es como si estás aplicando la medicina vieja para enfermedades nuevas, en donde además existe una manera de enfrentarlas. Por eso no va a dar, no va a dar. Y por eso tenemos Enrique, que enfocarnos todos pues, en trabajar hacia adelante. oye, qué suave platicar contigo. Que no sea la última. Te agradezco, Fernando, muchas gracias por Y la espero oportunidad. pronto verte en México personalmente. Yo voy muy seguido. Órale, quedamos y Este, platicamos. sal y vale. Un abrazote. Gracias, que estés muy Suave. bien. Hasta Bye. luego.